Ahí va. Buenas tardes, profesora. Vamos a presentar el caso del Perú, reflexiones sobre los derechos de las víctimas de violación y el acceso al aborto. Introducción. Los derechos de las víctimas de violación y el acceso al aborto se ha vuelto un asunto controvertido y delicado en todo el mundo, ya que se puede ver casos de aborto por violación en niños. Según el diario Informe, en el 2022, se registró que un 68,3% de víctimas son niñas. Ante este caso, fue acusado de perpetrar los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto. El acuerdo al dictamen emitido por el Comité de Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, sobre los derechos del niño. Por ello se formula la pregunta: ¿consideras que el Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizar el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto? ¿Consideras que el Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizar el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU? A continuación, mis compañeros van a presentar el tema. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Diego Gerardo Lachera Ramos y a continuación le voy a hablar sobre el primer argumento a favor de la postura dicha por mi compañero. Estamos convencidos de que el Perú ha violado flagrantemente los derechos de una niña víctima de abuso al denegarle el acceso al aborto y, además, al procesarla penalmente por autoaborto, ya que esta actuación representa una clara transgresión de los principios fundamentales de los derechos humanos y subraya la imperiosa necesidad de reformar las leyes y políticas relacionadas con el aborto en el país. Negar el acceso al aborto a una niña que ha sufrido la brutalidad de una violación constituye una vulneración directa de su derecho a la integridad física y mental. Esta violencia contra su cuerpo y su salud mental ya ha causado un daño irreparable, y forzarla a continuar con un embarazo no deseado prolongado, su sufrimiento y su angustia, desafiando su bienestar y dignidad básicas. Además, el procesamiento penal por autoaborto es igualmente condenable, ya que en lugar de proporcionar apoyo y atención médica adecuada, el Estado está castigando a una víctima por intentar lidiar con una situación traumática por sí misma. Esto no solo puede ser considerado inhumano, sino que también contribuye a la estigmatización de la niña y perpetúa su sufrimiento emocional. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU es inequívoca al establecer que los estados tienen la responsabilidad de proteger a los niños de todas las formas de violencia y garantizar su bienestar. Por estos motivos, consideramos que el Perú ha fallado en su deber fundamental en proteger a esta niña y asegurar su acceso a la atención médica necesaria junto con el apoyo emocional que tanto necesita. A continuación, le voy a pasar a mi compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es John Frederick Enríquez Araujo. Sobre el segundo argumento, la negación del acceso al aborto terapéutico en el caso de Camila es una clara violación de sus derechos humanos. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú ha violado los derechos a la salud, a la vida de Camila, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. La falta de acceso al aborto terapéutico también puede tener graves consecuencias para la salud mental y física de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. En el caso de Camila, su estado mental se deterioró debido a la falta de atención médica adecuada, lo que resultó en su estigmatización y acoso en su familia y comunidad. Además, después del aborto espontáneo, fue acusada y condenada por autoaborto sin pruebas adicionales. Por todo lo dicho, consideramos que esta situación es inaceptable e ilustra cómo el Estado peruano ha fallado en proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Profesora, buenas noches. Voy a hacer la parte de la conclusión. Mi nombre es Luis Alberto Inquilla Mamani. En resumen, eh, creemos que el Perú ha violado gravemente los derechos de una niña víctima de abuso
al negarle el acceso al aborto y a procesarla penalmente por autoaborto. En el caso del Perú, la ONU dictaminó que el país viola los derechos de las personas que son víctimas de violación, al no garantizarles el acceso al aborto y procesarlas penalmente por autoaborto. La falta de acceso al aborto terapéutico también puede tener graves consecuencias para la salud mental y físicas de las mujeres y las niñas. En el caso de Camila, su estado mental se deterioró debido a la falta de atención médica adecuada, lo cual resultó en su estigmatización y acoso en su familia y comunidad. Además, después del aborto espontáneo, fue acusada y condenada por autoaborto sin pruebas adicionales. Consideramos que esta situación es inaceptable y ejemplifica el fallo del Estado peruano en proteger los derechos humanos de mujeres y las niñas. Esto plantea interrogantes éticas y legales sobre la protección de los derechos humanos y la atención a las víctimas más vulnerables. Es fundamental que los estados tomen medidas para brindar protección, apoyo y acceso a servicios de salud reproductiva para las víctimas de violencia sexual, respetando su autonomía y dignidad. Es así todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Hasta luego.